Imaginen una ciudad que se negó a morir por más de 1000 años. Una metrópolis de oro, mármol y murallas impenetrables que se mantuvo en pie mientras el resto del mundo se hundía en el caos de la Edad Media. Esta no es solo la historia de una capital, es la crónica del imperio más resiliente de la humanidad, Bizancio, la última Roma. Todo comienza en el año 324 después de Cristo. El emperador Constantino el Grande comprende que el viejo corazón de Roma está cansado. El centro de gravedad del mundo se ha desplazado hacia el este. Por eso decide fundar una ciudad sobre la antigua colonia griega de Bizancio. Pero no sería una ciudad cualquiera, sería la Nueva Roma. Estratégicamente ubicada en el estrecho del Bósforo, esta ciudad conectaba dos continentes, Europa y Asia, y dos mares, el Mar Negro y el Mediterráneo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Constantino no escatimó en gastos. Trajo estatuas de Grecia, mármoles de Egipto y las mentes más brillantes de la época. En mayo del año 330 después de Cristo, la ciudad fue inaugurada oficialmente como Constantinopla. Lo que muchos no sabían era que, mientras la Roma original caería ante las invasiones bárbaras en el año 476, esta nueva capital mantendría viva la llama de la civilización romana por 10 siglos más. Pero, ¿por qué llamamos a este periodo Imperio Bizantino si ellos mismos se hacían llamar romanos? Es una etiqueta histórica posterior, pero en aquel entonces, si le preguntabas a un habitante de Constantinopla quién era, te respondería con orgullo que era un romano. La diferencia era que hablaban griego y su fe era profundamente cristiana. La supervivencia de este bloque oriental del imperio fue un milagro de ingeniería y política. Mientras las tribus germánicas saqueaban las provincias occidentales, los emperadores de Oriente perfeccionaban su defensa. El emperador Teodosio II construyó las murallas más formidables de la antigüedad, las murallas teodosianas. Eran una triple línea de defensa con fosos y torres de vigilancia que hicieron de Constantinopla una fortaleza inexpugnable. Durante 1000 años, cualquier ejército que intentara tomar la ciudad por tierra terminaba estrellándose contra esos muros de piedra y ladrillo. La estructura social era compleja. En el centro de todo estaba el emperador, considerado el vicario de Dios en la tierra. No solo era un jefe militar, sino una figura sagrada. Sin embargo, el trono no siempre se heredaba por sangre. En Bizancio, cualquier hombre con suficiente ambición, ya fuera un general, un campesino o incluso un porquerizo, podía llegar a ser emperador si contaba con el apoyo del ejército y del pueblo. Esta movilidad social generaba una política interna vibrante, llena de intrigas, traiciones y conspiraciones palaciegas que harían parecer cualquier serie de ficción como un juego de niños. La economía era el motor que alimentaba este gigante. Constantinopla era la terminal de la ruta de la seda. Por sus mercados pasaban especias de la India, seda de China, pieles del norte y esclavos de África. El solidus, la moneda de oro bizantina, fue el dólar de la Edad Media, una moneda tan estable que se aceptaba desde las Islas Británicas hasta las fronteras de China. Ese flujo constante de riqueza permitió que el imperio mantuviera un ejército profesional y una burocracia eficiente, algo que el resto de Europa no vería en siglos. La fe cristiana era el núcleo del imperio bizantino, uniendo a diversas etnias. Las intensas discusiones teológicas inspiraron arte sublime como iconos y mosaicos. A mediados del siglo VI, el imperio alcanzó su apogeo con Justiniano I y su esposa. Su ambición era la recuperatio imperii, reconquistar Occidente y unificar el Mediterráneo bajo Roma. Pero antes de que Justiniano pudiera mirar hacia afuera, tuvo que sobrevivir a la furia de su propio pueblo. En el año 532, una revuelta en el hipódromo, conocida como la Revuelta de Nicá, casi borra a Constantinopla del mapa. El pueblo, harto de los impuestos y la autocracia, gritaba «Nicá», que significa victoria, mientras incendiaba la ciudad. Justiniano estuvo a punto de huir, pero fue su esposa, la emperatriz Teodora, quien lo detuvo con una frase que quedó grabada en la historia: «La púrpura es un hermoso sudario». Ella prefería morir como emperatriz que vivir como fugitiva. Esa determinación salvó el trono y permitió que Justiniano iniciara la reconstrucción más ambiciosa de la historia. De las cenizas de la revuelta surgió la joya de la corona, la iglesia de Santa Sofía, o Hagia Sofía, una maravilla arquitectónica con una cúpula tan inmensa que parecía flotar en el aire, desafiando las leyes de la física de la época. Cuando Justiniano entró en ella por primera vez, exclamó: «Salomón,
te he vencido. Este fue el momento en que Bizancio se consolidó como la potencia hegemónica. Con un pie en la tradición romana y otro en la espiritualidad oriental, el imperio estaba listo para reclamar su herencia. Pero mientras los ejércitos bizantinos marchaban hacia Italia y África para restaurar la gloria de Roma, una serie de amenazas invisibles y nuevos enemigos estaban despertando en las sombras de la historia, listos para poner a prueba la resistencia de la nueva Roma. Tras sobrevivir a las llamas de la revuelta de Nicá, Justiniano I no solo reconstruyó la ciudad, sino que se propuso reconstruir el mundo romano. Este periodo, el siglo VI después de Cristo, representa el pico de la ambición bizantina. Justiniano era un hombre que nunca dormía, un trabajador incansable que creía firmemente que su misión divina era restaurar la integridad del antiguo imperio romano. A su lado, la emperatriz Teodora no era una simple acompañante, era su socia en el poder, una mujer de una inteligencia política afilada que ayudó a dictar leyes y a mantener la estabilidad en los momentos más oscuros. El ambicioso proyecto de Justiniano fue reconquistar Occidente. Su brillante general, Belisario, logró lo imposible. Con un ejército pequeño pero profesional, destruyó el reino vándalo en el norte de África, recuperando Cartago. Luego puso su objetivo en Italia, la cuna de Roma, entonces controlada por los ostrogodos. La guerra en Italia fue larga y brutal. Durante años, la península fue testigo de asedios interminables y batallas campales. Roma, la antigua capital, cambió de manos varias veces. A pesar de las dificultades y de la falta de suministros constantes desde Constantinopla, Belisario logró entrar en la ciudad eterna. Fue un momento de un simbolismo total. El Imperio Romano de Oriente había regresado a casa. Poco después, las tropas bizantinas incluso lograron recuperar el sur de Hispania, la actual España, devolviendo al mar Mediterráneo su antiguo título de Mare Nostrum, o Nuestro Mar. El mapa volvía a teñirse de rojo romano de punta a punta. Sin embargo, mantener este imperio expandido tenía un costo humano y económico aterrador. Mientras los ejércitos luchaban en el frente, Justiniano trabajaba en la capital en su otra gran obra, el Corpus Iuris Civilis. El emperador ordenó recopilar, limpiar y organizar siglos de leyes romanas confusas en un solo cuerpo legal. Este código de justicia es posiblemente el legado más importante de Bizancio a la humanidad, ya que es la base de la mayoría de los sistemas legales modernos en el mundo occidental. Pero el destino tenía preparado un golpe devastador que ni siquiera el emperador más poderoso podía detener. En el año 541, apareció la peste. Conocida por los historiadores como la peste de Justiniano, esta pandemia de peste bubónica fue una de las más mortíferas de la historia. Se estima que en su punto máximo, morían 10.000 personas al día solo en Constantinopla. Los cementerios se desbordaron, las actividades comerciales se detuvieron y el propio Justiniano estuvo a punto de morir por la enfermedad. La peste diezmó la población del imperio, redujo los ingresos por impuestos y dejó al ejército sin reclutas suficientes para defender las fronteras recién conquistadas. A pesar de la plaga, la construcción de monumentos no se detuvo. Santa Sofía, la iglesia que mencionamos antes, se convirtió en el epicentro de la cristiandad ortodoxa. Sus paredes estaban cubiertas de mosaicos de oro y su cúpula, de 31 metros de diámetro, era un prodigio de la ingeniería. Los embajadores extranjeros que visitaban la ciudad quedaban tan impactados por la belleza y la riqueza de Constantinopla que decían que Dios debía habitar allí personalmente. La ciudad era un faro de luz en un mundo que se oscurecía. El imperio bizantino enfrentó presión constante en sus fronteras. Al este, el imperio sasánida de Persia era un rival eterno, con guerras de desgaste que agotaron a ambos. Al norte, eslavos y ávaros presionaban el Danubio. Justiniano usó sobornos y diplomacia para mantener a raya a estos enemigos, creando un complejo sistema de alianzas conocido como la Mancomunidad Bizantina. Tras la muerte de Justiniano en el año 565, el imperio estaba exhausto. Había recuperado gran parte de su territorio, pero a un precio que casi lo lleva a la quiebra. Los sucesores de Justiniano heredaron un territorio inmenso pero difícil de gobernar y defender. La Italia que tanto costó recuperar comenzó a caer gradualmente ante los lombardos, y las provincias orientales seguían siendo acosadas por Persia. Llegamos así al siglo VII, uno de los periodos más críticos. El emperador Heraclio tomó el poder en un momento de desesperación absoluta.
Los persas habían tomado Jerusalén, llevándose la reliquia de la verdadera cruz, y estaban a las puertas de Constantinopla. Heraclio, en un acto de valentía desesperada, empeñó los tesoros de la Iglesia para financiar una última contraofensiva. En una serie de campañas brillantes, logró derrotar a los persas en su propio terreno y recuperar la Vera Cruz. Parecía que Bizancio había triunfado de nuevo contra todo pronóstico. Sin embargo, la celebración fue corta. Tanto Bizancio como Persia estaban tan debilitados por décadas de guerra continua que no estaban preparados para lo que venía desde los desiertos de Arabia. Una nueva fuerza, unida por una nueva fe, el Islam, estaba emergiendo con una energía imparable. En pocos años, los ejércitos árabes arrebatarían a Bizancio sus provincias más ricas, Siria, Palestina y Egipto. El imperio que bajo Justiniano soñó con dominar el mundo, ahora luchaba simplemente por no ser borrado de la faz de la tierra. Este cambio de era trajo consigo una de las defensas más ingeniosas de la historia. Una mezcla química tan secreta que su fórmula se perdió para siempre con la caída del imperio. Era el momento de que Bizancio revelara su arma definitiva contra las flotas invasoras. Un fuego que no se apagaba con el agua. Un fuego que cambiaría el curso de la guerra naval para siempre y que mantendría a Constantinopla a salvo en sus horas más amargas. El escenario estaba listo para la gran lucha por la supervivencia, donde el ingenio y la tecnología serían la única diferencia entre la vida y la muerte. El siglo VII y el siglo VIII después de Cristo fueron los años más oscuros y peligrosos para la supervivencia de Bizancio. Tras el agotamiento de las guerras contra los persas, el imperio se encontró de frente con una tormenta que nadie predijo: la expansión islámica. En apenas unas décadas, los ejércitos árabes, motivados por una fe inquebrantable y una táctica de caballería ligera superior, arrebataron al imperio sus joyas más preciadas. Siria, Palestina y el gran granero de Egipto cayeron. Jerusalén, la ciudad santa, estaba ahora en manos del califato. El Imperio Romano de Oriente había pasado, casi de la noche a la mañana, de ser una superpotencia mediterránea a ser un estado sitiado que luchaba por su existencia en las montañas de Anatolia. En este momento de crisis total, surgió la necesidad de una reforma radical. El imperio abandonó el viejo sistema provincial romano y creó los temas. Estos eran distritos militares donde los soldados no solo eran combatientes, sino también agricultores que recibían tierras a cambio de servicio militar hereditario. Esto permitió que el imperio mantuviera un ejército de defensa local sin depender de mercenarios costosos o de un tesoro central agotado. Cada tema era una célula de resistencia lista para luchar contra las incursiones enemigas. Sin embargo, el peligro más grande llegó directamente al corazón: Constantinopla. En el año 674, y nuevamente en el año 717, las flotas del califato omeya rodearon la ciudad. El segundo asedio fue masivo. Se estima que más de 200.000 hombres y miles de barcos intentaron rendir la capital. El mundo cristiano contenía el aliento. Si Constantinopla caía, las puertas de Europa quedaban abiertas de par en par para la conquista islámica. Pero Bizancio guardaba un as bajo la manga, un secreto de estado custodiado bajo pena de muerte: el fuego griego. Fue una invención de un arquitecto e ingeniero llamado Calínico de Heliópolis. Se trataba de un líquido inflamable proyectado a través de sifones de bronce instalados en la proa de los barcos bizantinos, conocidos como dromones. Lo que hacía al fuego griego aterrador era que no se apagaba con el agua. De hecho, el agua parecía avivar las llamas. Los barcos árabes, construidos de madera y resina, se convertían en antorchas flotantes en medio del mar. El impacto psicológico fue tan grande como el material. La flota invasora fue aniquilada y los supervivientes que intentaron huir por tierra fueron alcanzados por un invierno inusualmente crudo en los Balcanes. Bizancio había salvado no solo su pellejo, sino posiblemente el futuro de toda la civilización europea. A pesar de estas victorias militares, el imperio se vio sacudido por una guerra interna que casi lo destruye desde dentro. La iconoclasía. En el año 726, el emperador León III el Isaurio prohibió la veneración de las imágenes religiosas o iconos. Argumentaba que las derrotas del imperio eran un castigo divino por la idolatría. Esto desató una guerra civil espiritual que duró más de 100 años. Por un lado, los iconoclastas destruían mosaicos y pinturas centenarias. Por otro, los iconódulos, liderados principalmente por monjes y mujeres, escondían las imágenes y se rebelaban contra el emperador.
Fue un periodo de purgas, persecuciones y una profunda fractura social que debilitó la cohesión del imperio frente a sus enemigos externos. Mientras Bizancio se peleaba por las pinturas en las paredes de sus iglesias, en el oeste ocurría algo impensable. El Papa en Roma, sintiéndose desprotegido por los emperadores bizantinos y harto de la iconoclasia, decidió buscar un nuevo protector. En el día de Navidad del año 800, el Papa coronó a Carlomagno, rey de los francos, como emperador de los romanos. Para Constantinopla, esto fue un insulto supremo. Para ellos, solo existía un emperador romano, y vivía en el Bósforo. Este evento marcó el inicio de la separación definitiva entre Occidente y Oriente, una herida que nunca llegaría a cerrarse del todo. Afortunadamente, hacia mediados del siglo IX la crisis interna comenzó a calmarse. La emperatriz Teodora, actuando como regente, restauró finalmente la veneración de los iconos en el año 843, poniendo fin a la iconoclasia. Con la paz religiosa restaurada, el imperio comenzó a experimentar una recuperación asombrosa. La economía volvió a florecer gracias al comercio de la seda, un secreto que los monjes bizantinos habían robado de China siglos atrás, escondiendo capullos de gusano de seda en bastones de bambú. Este renacimiento no fue solo económico, sino también cultural y militar. Los bizantinos perfeccionaron su diplomacia, utilizando el cristianismo ortodoxo como una herramienta de influencia. Enviaron a los hermanos Cirilo y Metodio a evangelizar a los pueblos eslavos del norte. Cirilo creó un alfabeto, el cirílico, para que los eslavos pudieran leer las escrituras. De esta manera, Bizancio no solo ganaba conversos, sino aliados estratégicos que formaban un escudo cultural frente a otras invasiones. El imperio estaba mutando. Ya no era la Roma de los césares paganos, sino un estado teocrático, sofisticado y altamente burocratizado. Las intrigas de la corte se volvieron legendarias. El uso de la diplomacia de la seda, los sobornos estratégicos y la creación de una red de espionaje que cubría desde las estepas rusas hasta los desiertos de Arabia permitieron a los bizantinos compensar lo que les faltaba en número de soldados. Dale like, suscríbete y comparte. A finales del siglo IX, la dinastía macedonia tomó el poder, iniciando una nueva era de conquistas y gloria militar para el imperio bizantino. Pasaron de la defensa al ataque imparable. El resurgimiento del imperio y sus triunfantes guerreros, liderados por un emperador cuyo apodo aún infunde terror, estaba a punto de redefinir el mapa mundial. Con el ascenso de la dinastía macedonia, el imperio bizantino entró en su segundo apogeo, un periodo de renacimiento cultural y expansión militar que devolvió a Constantinopla su estatus de superpotencia indiscutible. Fue una época de emperadores guerreros, hombres que pasaban más tiempo en el campo de batalla que en los lujosos salones del gran palacio. El imperio dejó de ser un estado a la defensiva para convertirse en un depredador territorial. El arquitecto principal de este resurgimiento fue Basilio II, conocido por la posteridad con el temible apodo de El Matabúlgaros. Su reinado, que duró de 976 a 1025 después de Cristo, es uno de los más largos y exitosos de la historia romana. Basilio era un hombre austero, casi un monje soldado, que despreciaba el lujo y vivía como sus tropas. Su objetivo principal fue la destrucción del primer imperio búlgaro, que durante décadas había sido una espina clavada en el costado de los Balcanes. La guerra contra Bulgaria fue brutal y sistemática. Tras la batalla de Kleidion, en el año 1014, Basilio logró una victoria total. Se cuenta que capturó a 15.000 soldados búlgaros y en un acto de crueldad calculada para quebrar la voluntad del enemigo, ordenó cegar a 99 de cada 100 hombres. Al 100º soldado le dejó un solo ojo para que pudiera guiar al resto de regreso a su rey. Cuando el zar Samuel de Bulgaria vio llegar a su ejército desfigurado, se dice que murió de un ataque al corazón. Con esta victoria, Basilio II incorporó todos los Balcanes al imperio, llevando la frontera de nuevo hasta el río Danubio. Mientras tanto, en el este las fronteras también se expandían. Los ejércitos bizantinos recuperaron Creta, Chipre y partes de Siria y Armenia. Constantinopla era de nuevo el centro del mundo. La riqueza fluía a raudales. Se decía que cuando Basilio II murió, el tesoro imperial estaba tan lleno que hubo que excavar nuevas cámaras para guardar las 200.000 libras de oro que había acumulado. Este dinero no era solo para la guerra. Financió un renacimiento de las letras y las artes que hoy conocemos como el Renacimiento macedonio.
Durante este período los sabios bizantinos preservaron los textos de la antigua Grecia, Platón, Aristóteles, Sófocles, copiándolos, mientras Occidente carecía de alfabetización generalizada. La Universidad de Magnaura en Constantinopla funcionaba como un centro intelectual mundial, atrayendo a estudiantes internacionales. Sin embargo, en medio de este esplendor, las tensiones religiosas con el oeste llegaron a un punto de ruptura. La Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla se habían ido distanciando por cuestiones de doctrina, como la cláusula filioque, y por la lucha de poder entre el Papa y el Patriarca. En el año 1054 ocurrió el Gran Cisma. Los legados del Papa depositaron una bula de excomunión en el altar de Santa Sofía, y el Patriarca respondió haciendo lo mismo. Lo que parecía una disputa teológica más se convirtió en una división permanente que separó al cristianismo en católico y ortodoxo, una fractura que tendría consecuencias desastrosas para la defensa común de la cristiandad. Tras la muerte de Basilio II, el imperio quedó en manos de sucesores menos capaces que dilapidaron el tesoro en lujos y descuidaron el ejército. La aristocracia terrateniente de Anatolia comenzó a acumular demasiado poder, debilitando el sistema de los temas, que había sido la base de la defensa bizantina. Mientras el centro se debilitaba, una nueva amenaza surgía en las estepas de Asia Central, los turcos selyúcidas. Los selyúcidas eran guerreros nómadas convertidos al Islam que buscaban nuevas tierras para pastar y saquear. En el año 1071, el emperador romano IV Diógenes intentó frenar su avance, pero fue traicionado por sus propios generales en la batalla de Manzikert. El emperador fue capturado por el sultán Alp Arslan, un hecho sin precedentes que envió ondas de choque por todo el mundo conocido. Manzikert no fue solo una derrota militar, fue el principio del fin para la Anatolia bizantina. Con la pérdida de Anatolia, el imperio perdió su principal fuente de soldados, caballos y alimentos. Las tribus turcas comenzaron a asentarse en el corazón del territorio imperial, estableciendo el sultanato de Rum. Bizancio estaba herido de gravedad, reducido a sus territorios europeos y a las franjas costeras de Asia Menor. En un acto de desesperación, el nuevo emperador, Alejo I Comneno, envió una carta al Papa Urbano II solicitando mercenarios occidentales para ayudar a recuperar las tierras perdidas. Alejo esperaba unos pocos cientos de caballeros profesionales a los que pudiera controlar. Lo que recibió fue algo que cambiaría la historia para siempre, la Primera Cruzada. Miles de guerreros, campesinos y nobles de toda Europa marcharon hacia Constantinopla bajo el grito de «Dios lo quiere». La llegada de estos ejércitos latinos fue un choque cultural masivo. Los bizantinos veían a los cruzados como bárbaros incultos y violentos. Los cruzados veían a los bizantinos como afeminados, traicioneros y heréticos. El siglo XII después de Cristo comenzó con una ilusión de estabilidad bajo la dinastía de los Comneno, pero terminó siendo el preámbulo de la catástrofe más grande que jamás sufriría la capital. Aunque emperadores como Manuel I Comneno intentaron mantener la fachada de una superpotencia, el imperio estaba agotado. La dependencia de los mercenarios extranjeros y de las flotas de las ciudades italianas como Venecia y Génova comenzó a socavar la soberanía bizantina. Los venecianos en particular habían obtenido privilegios comerciales tan amplios que prácticamente controlaban la economía del imperio desde los muelles de Constantinopla. La tensión entre los habitantes locales, conocidos como griegos, y los residentes occidentales, llamados latinos, estalló en el año 1182. Una turba enfurecida en Constantinopla masacró a miles de latinos, destruyendo barrios enteros. Este evento generó un odio profundo en Occidente, especialmente en Venecia, que juró venganza. La oportunidad para esa venganza llegaría de la forma más inesperada: la Cuarta Cruzada. En el año 1202, una nueva expedición cruzada se reunió en Venecia con el objetivo de atacar Egipto. Sin embargo, los cruzados no tenían dinero suficiente para pagar el transporte en los barcos venecianos. El astuto y anciano dogo de Venecia, Enrico Dandolo, quien era ciego pero poseía una visión política despiadada, desvió la cruzada para sus propios fines. Un pretendiente al trono bizantino, Alejo IV Ángel, prometió a los cruzados sumas astronómicas de oro y la sumisión de la Iglesia Ortodoxa a Roma si lo ayudaban a recuperar el trono. Los cruzados aceptaron y llegaron a las murallas de Constantinopla en el año 1203. Lograron imponer a Alejo IV,
Pero el joven emperador se dio cuenta pronto de que las arcas del Estado estaban vacías y no podía pagar lo prometido. El pueblo bizantino, indignado por la presencia de los bárbaros del oeste, se rebeló y asesinó al pretendiente. Sin el dinero prometido y varados fuera de las murallas, los cruzados y venecianos decidieron tomar la ciudad por la fuerza. El 13 de abril del año 1204 ocurrió lo impensable. Las murallas que habían resistido a persas, ávaros y árabes durante 800 años fueron superadas. Por primera vez en la historia, Constantinopla fue saqueada por un ejército enemigo. Y no fueron los musulmanes, sino sus supuestos hermanos cristianos. Lo que siguió fueron 3 días de horror absoluto. Los cruzados incendiaron bibliotecas centenarias, profanaron el altar de Santa Sofía y robaron las reliquias más sagradas de la cristiandad, el oro y las estatuas de bronce, incluidos los famosos caballos que hoy adornan la plaza de San Marcos en Venecia, fueron arrancados de la ciudad. En el año 1261, las fuerzas de Nicea, bajo el mando de Miguel VIII Paleólogo, lograron recuperar Constantinopla casi por accidente, encontrando una puerta mal vigilada. La alegría de volver a casa fue amarga. El emperador encontró una ciudad en ruinas, despoblada y con iglesias despojadas de su gloria. Miguel VIII fundó la dinastía de los Paleólogos, la última que gobernaría Bizancio. Pero el imperio que heredó era solo una sombra de su pasado. Ahora era apenas un pequeño estado regional, rodeado de enemigos y con una economía destrozada. Mientras los bizantinos intentaban reconstruir su capital, en el este surgió una nueva amenaza que sería la definitiva: los turcos otomanos. A diferencia de los invasores anteriores, los otomanos eran organizados, poseían una administración eficiente y un fervor militar renovado. Poco a poco, fueron conquistando las últimas posesiones bizantinas en Anatolia y eventualmente cruzaron a Europa, rodeando Constantinopla. A mediados del siglo XIV, el imperio estaba reducido esencialmente a la propia ciudad de Constantinopla, unos pocos territorios en Grecia y algunas islas en el mar Egeo. El territorio bizantino se había convertido en un enclave dentro del creciente imperio otomano. Los emperadores se vieron obligados a convertirse en vasallos de los sultanes turcos, pagando tributos y enviando soldados para luchar en las guerras de sus propios enemigos. A pesar de la agonía política, este periodo final fue testigo de un asombroso florecimiento cultural conocido como el Renacimiento Paleólogo. Los filósofos, teólogos y artistas bizantinos produjeron obras de una profundidad intelectual inmensa. Sin embargo, este brillo era como la luz de una estrella que ya ha muerto. Muchos intelectuales bizantinos comenzaron a emigrar hacia Italia, llevando consigo manuscritos antiguos de la Grecia clásica. Este flujo de sabiduría griega hacia Occidente fue una de las chispas que encendería el Renacimiento italiano, permitiendo que la cultura de Bizancio sobreviviera al colapso del Estado. Llegamos así a mediados del siglo XV. El sultán otomano Mehmed II, un joven ambicioso y culto, ascendió al trono con una sola obsesión: conquistar la ciudad del deseo del mundo. Por su parte, Jean Poitiers, el último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, sabía que el final estaba cerca. No tenía ejército suficiente, ni dinero, ni apoyo real de una Europa dividida. Las campanas de Santa Sofía pronto doblarían por última vez. La gran muralla de Teodosio, que había protegido a la civilización romana durante un milenio, se enfrentaría a una tecnología que cambiaría la guerra para siempre. El escenario para el acto final de la antigua Roma estaba listo. En el año 1451, el joven sultán otomano Mehmed II ascendió al trono con una sola obsesión: conquistar la ciudad del deseo. Constantinopla era ahora un enclave cristiano agotado, con apenas 50.000 habitantes viviendo tras murallas milenarias. El último emperador, Constantino XI Paleólogo, se preparó para una defensa desesperada con solo 7.000 soldados frente a un ejército de 80.000 guerreros otomanos. Mehmed trajo consigo una tecnología que cambiaría la historia: la artillería pesada. El cañón gigante conocido como basílica, de 8 metros de largo, comenzó a golpear las murallas teodosianas el 6 de abril de 1453. Durante semanas, el sonido de la pólvora anunció el fin de la era de los castillos. Los bizantinos resistieron con un valor sobrenatural, reparando brechas bajo la lluvia de proyectiles, mientras la flota turca lograba rodear la ciudad transportando barcos por tierra para evadir la cadena del Cuerno de Oro.
La noche del 28 de mayo se celebró la última liturgia en Santa Sofía. Cristianos de todas las facciones rezaron juntos, sabiendo que el final era inevitable. Al amanecer del 29 de mayo de 1453, se lanzó el asalto final. Tras horas de combate sangriento, los genízaros lograron entrar por una pequeña puerta mal vigilada. El emperador Constantino XI, al ver que todo estaba perdido, se despojó de sus ornamentos imperiales y se lanzó a la batalla como un soldado común, desapareciendo para siempre en la historia. Con la caída de la ciudad, el Imperio Romano de Oriente llegó a su fin tras 1123 años de existencia. Mehmed II convirtió Santa Sofía en mezquita, y la ciudad pasó a ser el corazón del Imperio Otomano. Sin embargo, Bizancio no murió del todo. Los sabios que escaparon a Italia llevaron consigo los manuscritos griegos que encenderían el Renacimiento. El imperio que custodió la cultura clásica y el derecho romano durante la Edad Oscura dejó un legado eterno que aún define a la civilización moderna. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.